Hoy el tema que vamos a tocar es cómo conocer la voluntad de Dios. Y bien, aunque es algo muy amplio el preguntarnos cómo conocer la voluntad de Dios, porque después de esa pregunta deberíamos hacernos la pregunta de las preguntas, que sería ¿y qué entendemos por la voluntad de Dios? ¿Verdad? Entonces, en cuanto a cómo conocer la voluntad de Dios, hay diferentes temas dentro de la voluntad de Dios. Uno de ellos sería qué voluntad es la que queremos conocer. Porque si es la voluntad secreta de Dios, eso no podemos conocerlo, por cuanto es secreto, la misma palabra lo dice, ¿no? Y uno de los capítulos y versículos más conocidos por nosotros como cristianos, ¿verdad? Y muy predicado, es Deuteronomio 29:29. Y dice así, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Verdad? Esto se lo dijo Dios a Moisés para que lo transmitiera al pueblo y él les dijo que lo que es secreto no nos pertenece ni nos corresponde a nosotros como hijos de Dios conocerlo. Es de Dios. Por tanto, si es de Dios, Él así lo ha querido y nosotros tenemos que respetar su voluntad. Y no podemos entrar en misticismos ni en liturgias que provoquen un poco el querer conocer la voluntad secreta de Dios, porque eso ya sería un poco de, yo diría, de cosas que Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que no debemos hacer, como puede ser la adivinación, como puede ser pues el consultar, ¿verdad? A los astros, el consultar a otras fuentes que estén fuera de la palabra de Dios. Por tanto, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Lo que es secreto, ¿no? Ahora, en cuanto a la voluntad, por ejemplo, decretiva de Dios. ¿Qué es la voluntad decretiva de Dios? Bueno, la voluntad decretiva de Dios es aquella voluntad que Dios ha dicho en su palabra y que nos ha transmitido en cuanto a lo que Él es y en cuanto a lo que Él va a hacer. ¿Me entendéis, verdad? Por tanto, en cuanto a lo que Él es y lo que Él va a hacer y lo que Él habla de sí mismo o de otras personas o de otros seres creados, ¿verdad? Eso es decretivo. Y un decreto es algo que establece un legislador y que no se puede revocar, que tiene cumplimientos sí o sí. Por tanto, si hablamos de Dios, de la voluntad decretiva de Dios, no se puede cuestionar, no se puede torcer. Él va a hacer lo que ha dicho en su palabra que va a hacer. No solamente contigo y conmigo, sino con este universo que Él ha creado. Por tanto, eso es invariable. Eso sucederá, ha sucedido a lo largo de la historia, sucederá en el presente y seguirá sucediendo en un futuro. Lo que Él ha dicho acerca de sí mismo, lo que Él ha dicho acerca del ser humano, lo que Él ha dicho acerca de su creación y en cuanto a lo que Él va a hacer y ha dicho que va a hacer, eso es decretivo. Eso sucederá sí o sí. Ponga el ser humano o la propia creación la resistencia que quiera poner. Eh, Uno de los pasajes que nos habla sobre esto, hay varios en la Biblia, pero uno muy claro lo encontramos en Isaías, capítulo 46. Vamos a leer a partir del versículo 9.
Isaías 46, a partir del versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fijaos, Dios dice de sí mismo que Él ha anunciado lo por venir, que primero, que no hay nadie semejante a Él. Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Que anuncia lo por venir desde el principio. O sea, por tanto, no tenemos excusa porque Él ha anunciado desde el principio lo que va a suceder, ¿verdad? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Fijaos, desde siglos, miles y miles de siglos atrás, Dios anunció al ser humano lo que Él ha hecho y lo que va a hacer. ¿Eh? Y dice que su consejo permanecerá, y no solo permanecerá, sino que hará lo que Él quiera hacer. Y nadie podrá torcer su brazo. Eso lo añado yo, de que nadie podrá torcer su brazo. Pero la palabra también en algunos pasajes nos lo da, digamos, nos lo ilustra. No sé si literalmente de esa manera, pero nos da a entender de que nadie puede torcer la voluntad decretiva de Dios en cuanto a lo que Él ha dicho que va a hacer y en cuanto a lo que Él ha dicho de sí mismo. Ahora bien, ¿qué voluntad tenemos para nosotros que podemos poner en la práctica? Pues la voluntad que podemos tener en la práctica es la voluntad preceptiva de Dios. La pregunta es, ¿qué entendemos por la voluntad preceptiva de Dios? Bueno, la voluntad preceptiva de Dios son sus mandamientos, son sus ordenanzas, son sus leyes, que algunas de ellas sí que fueron específicas para el pueblo de Israel antes de la venida de Cristo, pero otras son específicas para la Iglesia, ¿verdad? Y, y esa voluntad preceptiva de Dios, ahí sí que podemos nosotros obedecerla o no obedecerla. Ahí sí que nosotros, aun siendo hijos e hijas de Dios, podemos poner en la práctica o no poner en la práctica. Ahora bien, no debemos olvidar de que el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo a los tesalonicenses, da un consejo muy claro, ¿verdad? En Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Creo que es el capítulo 4, dice así, dice versículo 3 de este capítulo 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta palabra, en cuanto que la voluntad de Dios es nuestra santificación, también es un precepto de Dios, ¿verdad? Y va más allá de fornicar, por ejemplo, cuando dice la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, va más allá de fornicar físicamente con una persona que no es nuestra esposa, sino que también podemos fornicar, es decir, podemos prostituirnos, y de eso el Antiguo Testamento habla muy claro cómo el pueblo de Israel se prostituía por intereses económicos o por intereses de protección. Ellos buscaban, a lo mejor, en vez de buscar a Dios como su defensor y su protector, se apoyaron en naciones potentes en ese tiempo, como puede ser Egipto, ¿verdad? Pero el mismo profeta dice que
no os apoyéis en Egipto porque Egipto es como esa caña cascada que os va a atravesar la mano. Cuando nos apoyamos, cuando buscamos nuestro amparo o nuestra prosperidad en lo que no viene de Dios, acaba pasando factura, hermano. Entonces, santificación, ¿qué es? Santificación es vivir apartado, procurar vivir de una forma agradable a Dios. Eso es santificación. No es que nosotros seamos que la iglesia evangélica, imaginaros que hiciera como la católica, que pusiéramos en un pedestal o canonizáramos, ¿no?, a personas como santas. Eso no es así, porque eso Dios mismo lo hace. Dice que nosotros, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, somos ese real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Una nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, cuando dice esta la voluntad de Dios, eso es un precepto de Dios entre los muchos preceptos que hay, ¿verdad? Los mandamientos, los 10 mandamientos, son preceptos de Dios que siguen teniendo vigencia a día de hoy y que no nos podemos excusar de decir, bueno, yo si amo a Dios con todo nuestro corazón, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, ya no tengo por qué cumplir los otros 9 mandamientos. No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, si decimos eso, estamos cayendo en una prepotencia y en un orgullo espiritual que no nos corresponde. El mismo Pablo decía que cada uno tenga el concepto de sí mismo que debe tener, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido. Eso lo decía Pablo a los romanos, creo que en el capítulo 12. Por tanto, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Los preceptos de Dios, que son los mandamientos de Dios, si entramos en los 10 mandamientos, son preceptos que siguen teniendo vigencia a día de hoy para todo el pueblo cristiano. Por tanto, hemos visto que hay una voluntad decretiva, que es la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él ha hecho y Él hará, y habla de sí mismo y de la creación, que es irrevocable, que no se puede torcer, pero sí hay otra voluntad, que es la voluntad preceptiva de Dios, que es así, tenemos esa libertad en Cristo Jesús para obedecerla o para no obedecerla. Por tanto, los otros seres humanos que no son hijos de Dios redimidos tienen un libre albedrío, pero siempre condicionado por el pecado. Siempre su tendencia es hacia el mal. Y nosotros, como hijos, como hijas de Dios, nuestra tendencia tiene que ser todo lo contrario, hacia el bien, hacia obedecer a Dios, sus leyes, sus preceptos. Sus decretos son suyos, son de Dios, y eso Él los va a cumplir sí o sí. Los ha cumplido desde que el mundo es mundo y seguirá cumpliéndolos. Ahora, sus preceptos, que son sus mandamientos, son para que nosotros lo pongamos por práctica, como dice Deuteronomio 29:29, y hemos leído al principio de todo, ¿verdad? Que las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Esto quiere decir hasta que nos vayamos con el Señor, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí es verdad de que no vamos a cumplirlas al 100%, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de procurar obedecer la voluntad de Dios, siempre, en todo momento, y que el pecado no se enseñoree de nosotros, porque precisamente estamos bajo la gracia. Estamos bajo la ley de Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley, como decía Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que la ley en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por tanto, la ley en Cristo Jesús es la guinda del pastel, es la explicación más clara, ¿verdad?, que Dios nos da como hijos y como hijas suyos por medio de Jesucristo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, todo lo contrario. Entonces, hay otra voluntad que podríamos decir
que muchas veces hemos buscado, sobre todo los que estamos casados y aquellos que os queréis casar, en cuanto a cuál será la mujer que Dios tiene para mí. Bueno, la mujer que Dios tiene para ti, querido hermano, o el trabajo que Dios tiene para ti, es en cuanto a la mujer, si eres hombre, o en cuanto al hombre, si eres mujer, es la persona que reúne las condiciones, los requisitos que dice la palabra de Dios en cuanto a cómo tiene que ser la mujer que nosotros. No debe ser una mujer, en el caso del hombre, que no sea cristiana. Y si a lo mejor como hombre o como joven tú tienes varias en tu corazón, bueno, eso ya depende de ti. Dios te da el permiso para que tú escojas entre esas varias aquella que crees que va a ser la que más te va a satisfacer como hijo de Dios y la que más va a agradar a Dios, ¿verdad? Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y dentro de la voluntad permisiva de Dios, si Dios tiene una voluntad permisiva para toda la creación, porque dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Y dice también que la misericordia de Dios eh, se extiende hacia toda su creación, por ese amor que Dios tiene hacia su creación y mucho más hacia los seres humanos. Por tanto, esa voluntad permisiva para nosotros sí que debería tener un poco de límite o unas verjas, digamos, un vallado alrededor de que no nos salgamos de los parámetros de Dios. Recordemos cuando Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, como cristianos debemos entender que todo nos es lícito, que hay una voluntad permisiva dentro de los parámetros de Dios, no fuera de los parámetros de Dios, porque si somos hijos de Dios y lo que queremos hacer es hacer la voluntad de Dios, no nos podemos salir de los parámetros de Dios. Ahora, su redil es inmenso. Hay mucho, Dios nos da mucho margen de libertad ¿eh? para poder andar en su voluntad, en esa libertad, ¿verdad? Que tenemos en Cristo Jesús y que como Él dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, como hijos y como hijas de Dios, dentro de la voluntad de Dios tenemos una libertad grandiosa que los demás seres humanos que no son hijos e hijas de Dios no tienen. Y que si queremos ser esa sal y esa luz del mundo, esos portadores de esos mensajeros de Cristo, que es la luz verdadera del mundo, ¿no? Debemos procurar hacer su voluntad. Y ya os digo, hemos hablado de la voluntad decretiva, que es la voluntad de Dios, en cuanto a lo que Él ha dicho, en cuanto a lo que Él ha hecho y va a hacer, en cuanto a sus propios atributos, ¿verdad? Tenemos también la voluntad preceptiva de Dios, que son sus mandamientos, y tenemos también la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Y fijaos, Dios aún permite, no se complace, pero permite que tú y yo a veces caigamos en pecado para que vea la gran necesidad, que veamos la gran necesidad que tenemos de Él, ¿verdad? Pero no juguemos con Dios, hermanos. Si queremos hacer la voluntad de Dios, andemos bajo sus preceptos, sobre todo bajo los 10 mandamientos, sobre todo.